Queridas hermanas y hermanos, cuando observamos a la gente o estudiamos la historia de las diversas culturas, nos damos cuenta de que existen muchísimas formas de creer y de vivir la fe. Fuera del cristianismo, hay quienes tienen fe en piedras como cuarzos, en cartas del tarot, en lo que supuestamente dicen los astros o estrellas para cada signo del zodiaco, en hierbas que limpian de males o embrujos, fe en una gran diversidad de ídolos como el de la Santa Muerte, o fe en rituales que llegan a ser absurdos, como los que algunos charlatanes sugieren para el fin de año. Eso de los calzones rojos y muchas cosas más. Pero también, dentro del cristianismo, hay diversas maneras de vivir la fe, a tal grado de que incluso algunos distinguen entre religiosidad y espiritualidad. En esos casos se entiende como religiosidad el simplemente cumplir con los ritos o costumbres de la religión. Quienes están dentro de este grupo, que cumplen simplemente algo de la religión, son quienes solo asisten a la iglesia en festividades como bautismos, primeras comuniones, 15 años, bodas, pachangas, como se dice en México, o bien funerales, el miércoles de ceniza, algún día de la semana, cuando les nace, dicen ellos, el 12 de diciembre, la Navidad y el Año Nuevo. Para estas personas es suficiente con asistir o cumplir con ciertos días que la tradición marca como especiales, aunque no entiendan el sentido ni el compromiso del bautismo, de la primera comunión o las celebraciones religiosas. También estas personas suelen asistir cuando hay algún temblor o alguna situación que les alarme. De estas personas se puede decir que muchos son católicos por tradición, por herencia, pero no por convicción. Y por esta misma razón, por una falta de formación y compromiso, fácilmente pueden cambiar de religión diciendo que nunca se les enseñó a profundizar su fe, a leer la Biblia o acercarse más a Dios. Pretextos. Hay otras personas que también pueden ser consideradas muy religiosas porque cargan con el rosario, el escapulario y varias medallas. Colocan estampas de la Virgen y los santos en su auto, en el monedero y en el trabajo, pero casi como amuletos de protección, sin saber que los santos deben de ser ejemplos de vida y no solo tomados para pedir milagros o caprichos. Algunos de ellos, de los que estamos hablando, de los que se dicen que tienen una religión, también participan en alguna peregrinación a algún santuario como Chalma o la Basílica de Guadalupe. Otros incluso se flagelan en las procesiones del Viernes Santo, pero su religión se queda hasta ahí y no los lleva a cambios más profundos. Por eso no faltan quienes, por ejemplo, juran no tomar durante las peregrinaciones, pero después de la peregrinación se ponen una borrachera. Y dentro de este grupo de personas religiosas, entre comillas, también podemos encontrar a quienes bajo el pretexto de ser muy católicos se sienten con el derecho a juzgar y se ponen a criticar duramente a los demás, como si ellos fueran Dios o no tuvieran ninguna limitación o pecado. A diferencia de estas personas que acabo de mencionar, existen quienes, sin menospreciar los ritos, festividades, peregrinaciones, artículos religiosos o imágenes, les dan un justo valor, pero le dan más importancia a vivir de acuerdo a los valores del Evangelio que hacen crecer el espíritu. Por lo tanto, no solo tienen una religión, no solo tienen una religiosidad, sino más bien una espiritualidad. Y esta diferencia entre solo religiosidad o espiritualidad no se da solo en el cristianismo,
sino también en otros grupos religiosos. Existen, por ejemplo, judíos o musulmanes que solo asisten determinados días a la sinagoga o a la mezquita, pero no viven los valores fundamentales de su fe. De hecho, la primera lectura que hemos escuchado hoy nos habla de esto. El profeta Isaías le recuerda al pueblo judío que no es suficiente con que hagan las oraciones, que hagan sacrificios de animales, que cumplan los ritos, que acudan al templo o guarden el día del Señor. Todo esto, dice el profeta, no tiene sentido si no comparten su pan con el hambriento, si no abren su casa al pobre sin techo, si no visten al desnudo y si dan la espalda a su propio hermano. Y el profeta insiste en que cuando vivan las obras de misericordia que Cristo nos enseñó, surgirá como una luz la aurora y cicatrizarán deprisa sus heridas. Les abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará su marcha. Continúa diciendo el profeta. Entonces clamarán al Señor y Él les responderá. Lo llamarán y Él les dirá, aquí estoy. Y el profeta les recuerda cómo pueden ser luz para Dios y para sus semejantes. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, entonces brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Con esto nos queda claro que desde el Antiguo Testamento la Sagrada Escritura nos enseña que la luz de una persona no surge por cumplir ritos, seguir costumbres o llenarse de objetos religiosos, sino por vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, a dar lo mejor de nosotros, a ser solidarios con los demás, a luchar contra la injusticia, en pocas palabras, al mandamiento que Cristo nos enseñó, a amar al prójimo. Y como en tiempo de Cristo, muchos vivían también solo una religiosidad, pero no una espiritualidad, Cristo insiste en ser luz, pero añade también ser sal. Y es que con su sola presencia, la sal y la luz cumplen su función. Una, la primera, la sal, dando sabor y preservando de la corrupción. Pensemos en que cuando no había refrigeradores, para que la carne o el pescado no se echaran a perder, ¿qué se hacía? Se les salaba. Así es como, por ejemplo, el bacalao puede durar muchísimo tiempo, o también la cecina o carne deshidratada con sal. Y en los tiempos anteriores al Concilio Vaticano II, cuando el agua para el bautismo solo se podía bendecir el llamado sábado de gloria y ningún otro día, para que esa agua bendecida durara todo el año sin echarse a perder o se llenara de microorganismos, ¿qué se hacía? Se le echaba mucha sal. A tal grado que cuando en algunas casas alguien tiraba sal, no faltaba la abuelita que dijera, no tires la sal porque lloran los niños que están en el limbo, como haciendo relación al agua del bautismo que no pudieron recibir. Creencias populares. Pero ser sal es dar sentido, sabor a las cosas del mundo y luchar para que no exista la corrupción en los valores, incluso para no corromperse uno. En cuanto a la luz, todos hemos tenido la experiencia de que cuando oscurece no podemos ver las cosas. Podemos confundirnos, tropezar e incluso caer. Por otra parte, en la oscuridad es cuando muchos malhechores se esconden para cometer sus fechorías. En cambio, la luz permite ver todo más claro y además propicia calor. Por eso, Jesús pide a los suyos que extiendan por todas partes con su comportamiento el Evangelio y así se dé gloria al Padre que está en los cielos. Ser sal y luz
es enfocar con criterio y valores cristianos la vida familiar, profesional, social, sin prepotencias, con respeto, siendo veraces, alegres, sencillos, abiertos, serviciales, atentos. Todos conocemos la poderosa influencia del ambiente, que es la suma de los ejemplos de las personas que lo componen. Un ambiente puede hacer que convicciones arraigadas, casi inamovibles, se desvanezcan como la sal en el agua, al encontrar un clima hostil o indiferente. Y al revés, para bien o para mal, el ejemplo ejerce un poder de arrastre muy considerable. El ejemplo ayuda a que más gente siga ese ejemplo. Dar ejemplo, sí, sin alardes, con la naturalidad del que cree sinceramente en Jesucristo, porque una cosa es el buen ejemplo y otra la ostentación. Hoy estamos invitados a dar gracias a Dios por todas las personas, empezando por nuestros padres, familiares y amigos que han sido luz y sal en nuestra vida, le han dado saborcito a la vida. Así como cuando Pedro Infante cantaba aquella, yo le cambio la canción, sabrosito corazón. Claro, porque para la pareja, su esposa, su esposo, le da sabor a la vida. Para los papás, los hijos, le dan sabor a la vida. Para alguien, su mejor amigo, le da sabor a la vida. Para aquella persona que es cristiana y canta con alegría, le da sabor a la vida. En cambio, los políticos corruptos, los rateros que se suben a robar en la combi, los policías sinvergüenzas que atracan a la gente, los médicos que no atienden a la gente, ¡ay!, le quitan sabor, amargan la existencia. Por eso hay que pedir por esos políticos corruptos, estén en el grado que estén, desde muy arriba hasta abajo, porque muchos de ellos le están quitando el sabor al México que tenía sabor a tranquilidad, sabor a unión, sabor a paz, sabor a justicia, sabor a poder salir a las calles sin ningún problema, sabor a que nadie recibía esta cuestión de tener que pagar derecho de piso, sabor a que no había tantas víctimas por esta muerte que da tanta amargura a la gente. Por eso demos gracias por aquellas personas que le dan sabor a nuestra vida, que Dios les bendiga. Y también estamos invitados a reanimarnos para volver a ser sal y no perder nuestro sabor, no pierdan su sabor, y hacer luz y no dejarnos llevar por la oscuridad. Y finalmente, sabiendo que demasiada luz puede deslumbrar y dañar la vista, o una receta con demasiada sal se convierte en algo desagradable, recordemos que hay que ser sal y luz, pero no podemos imponer a nadie la fe, el amor o el bien. En todo caso, podemos proponerlos, pero no imponerlos como lo hizo Cristo, que siempre respetó la libertad y la voluntad de los demás. Debemos hacer que nuestra sal y nuestra luz sea con medida y sin pretensiones.